28 de septiembre de 2017. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisemos de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. Rosana Alvarado, ministra de Justicia y Derechos Humanos. El diálogo, la consulta popular y la continuidad de la revolución ciudadana. ¿Son postulados contrapuestos o están todos orientados al mismo fin? Lo vamos a examinar. También nos acompañará Eduardo Mora, activista laboral del colectivo ¿Y si te pasa a ti? El límite impuesto a todos los trabajadores en el reparto de utilidades. Un reclamo ignorado que no se incluye en los diálogos del Ministerio de Trabajo. Lo vamos a analizar. Además, Tania Mazón, directora del Consejo de la Judicatura de Pastaza. Réplica al asambleísta Raúl Tello, solicitante del juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalca. La consulta popular anunciada por el presidente de la República ha entusiasmado a toda la clase política que sugiere un amplio abanico de temas, incluyendo los económicos. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días con todos. Temas prioritarios para el bienestar social, moral e institucional son: medidas económicas para generar empleo, lucha contra la corrupción que robó la plata cuya falta duele fuerte sin bonanza, y reforma política que consolide el diálogo frente a la prepotencia y el doble discurso de la confrontación. En este contexto, después de 100 días de diálogo, las medidas económicas no pueden seguir esperando, pese a las distracciones de un escándalo por día que no tapan el caso Glass y la necesidad de consultar al pueblo para romper las 4 paredes del poder fáctico de Alianza País. El presidencialismo reforzado que constitucionalmente rige la República es precisamente para evitar retardos y condicionamientos políticos en legislar. Lo desvanece el privilegio del presidente de la República como jefe del Estado para vetar total o parcialmente los proyectos de ley que apruebe la Asamblea. En consecuencia, es inexistente la posibilidad de una ley que contradiga los consensos de los diálogos del gobierno con los sectores productivos, que no son solamente el viejo poder fáctico de las cámaras que agrupan a los grandes contribuyentes, que según el SRI facturan el 50% del Producto Interno Bruto. Pues de los 6 representantes del sector productivo en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, 3 son de la pequeña y mediana empresa, de los artesanos y de la economía popular y solidaria. Además, según el artículo 140 de la Constitución, el proyecto de ley de urgencia económica que envíe el presidente puede ser aprobado, modificado, negado o no aprobado, ni modificado, ni negado. En este último caso, el presidente lo promulga como decreto ley. También la Asamblea puede aprobarlo mediante resolución y según el artículo 138, inciso 3, si la Asamblea modifica el proyecto, el presidente puede vetarlo parcialmente e insistir en su propuesta original, ante lo cual la Asamblea se allana por simple mayoría o insiste en el texto modificado con mayoría de 2/3, para lo cual no hay votos, así como tampoco hay votos para negarlo. Por consiguiente, procede concretar lo dialogado con todos los sectores productivos y agregar un techo al déficit fiscal y al servicio de la deuda para estabilizar la dolarización. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Las transiciones en el liderazgo de los proyectos políticos siempre causan distanciamientos entre el líder que se retira y el que lo reemplaza, pero los proyectos generalmente continúan con el sucesor. Así ocurrió con Eloy Alfaro y Leonidas Plaza, con Velasco Ibarro y Camilo Ponce, con Roldós y Bucarán, aunque la muerte de los dos derivó en Abdalá Bucarán,
Y a nivel local, entre Febres Cordero y Nebot, también hubo distanciamiento. Entre Rafael Correa y Lenín Moreno no tenía por qué ser diferente. Pero el punto es, ¿hay tongo para que el proyecto vuelva a Correa? ¿O es que habiendo distanciamiento real, el proyecto continúa con el nuevo liderazgo del diálogo que sustituye a la confrontación de Correa? Lo vamos a analizar con Rosana Alvarado, ministra de Justicia y Derechos Humanos y ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, buenos días. La sombra del tongo no se despeja para los escépticos, aunque se haya descubierto una cámara espía en el despacho presidencial, según denuncia, activada por el celular de Rafael Correa, quien está instalado en Bruselas con 10 guardaespaldas y su exsecretaria pagados por el gobierno con dinero de la ciudadanía. Los 100 días han servido para asimilar la nueva realidad de que mejor no regrese Correa para la continuidad del proyecto político. Bueno, primero yo rechazo esa expresión, esa de que existe un tongo, de que existe sobre esto pues un libreto o un guión previamente establecido. No, son unas tensiones que existen, algunas de ellas son propias, como usted mencionaba, son propias de una transición, son propias de un cambio de gobierno. Algunas de las distancias son también creadas por gente que quiere precisamente una ruptura, que quiere promover una ruptura. Me parece que esos son elementos que se tienen que reflexionar. Pero más allá de eso está la persistencia del mismo proceso político que es el de la Revolución Ciudadana, triunfador en las elecciones del año 2006, y a partir de eso, pues estos 11 años de transformaciones inmensas para nuestro país. Más allá de quienes sean elegidos como presidentes de la República, hay unos ideales y unos objetivos que se siguen manteniendo, que son los que compartimos todos los militantes y más allá de los militantes, el pueblo del Ecuador, de conseguir una verdadera soberanía, un buen vivir, derechos garantizados para nuestro país. Ahora, precisamente por eso, por esos ideales, la decisión de Lenín Moreno de convocar a una consulta popular extrae las decisiones sobre el diálogo de las 4 paredes de la directiva de Alianza País. Pero las preguntas de la consulta también las escoge de Alianza País el presidente Lenín Moreno. La consulta es un mecanismo que está propuesto, aprobado en nuestra Constitución. Ha dicho el presidente de la República que podría ser uno de los caminos que él adopte cuando quiera preguntarle a la ciudadanía, precisamente después de los resultados del diálogo, cuáles son algunos de los aspectos que podrían ser mejorados de la Constitución o en general para el establecimiento de políticas públicas. Nosotros en esta línea, Alfredo, aún a pesar de que no se conocen todavía en específico cuáles son los temas que podrían ser consultados, lo que sí se tiene que rescatar es la participación de la gente. Es un gobierno que precisamente quiere provocar mayor responsabilidad de la sociedad en la manera como asumimos el gobierno y los destinos del país. Sobre eso, pues, continúa la discusión. El presidente a su retorno de Nueva York, pues, dará públicamente el resultado de los diálogos y después de eso, pues, continuaremos con la discusión de cuáles podrían ser los temas de la consulta. La Constitución es clara, aquí no hay ninguna posibilidad de regresar en derechos, la Constitución prohíbe una regresión de derechos, es precisamente un mecanismo que se estableció para que sin regresar, sin que exista regresión de derechos, sin disminución de derechos, la ciudadanía pueda sí pronunciarse sobre temas importantes para el Ecuador. ¿Se considera regresión de derechos volver al sistema que aprobó el pueblo en referéndum de la reelección por una sola vez consecutiva o no? Bueno, la Corte Constitucional para el dictamen, recordemos que antes de tramitar las enmiendas en la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional hizo precisamente un dictamen sobre todas las enmiendas que iban a ser motivo sobre todos los temas motivos de enmienda más bien, ¿no? Sobre eso, pues estableció que no había una alteración de la estructura fundamental del Estado cuando se proponía que después de las elecciones, pues una persona pudiera nuevamente presentar
presentarse y ser reelegida sin ningún tipo de traba o sin ningún tipo de prohibición. Sobre eso será la Corte la que, en caso de que se presente nuevamente este tema, será la Corte la que tenga que definir si es posible hacerlo a través de una consulta popular. Para eso es importante, uno, respetar la institucionalidad que existe, respetar el dictamen de la Corte Constitucional, y si esta institución viabiliza la consulta, pues finalmente es la ciudadanía la que siempre tiene que tener la última palabra. Volviendo a lo de la continuidad, con Velasco Ibarra había poncismo, arosemenismo, menendismo. Cuando hubo el distanciamiento entre Alzate Bucaram y Gemma Roldós, los amigos de Roldós formaron el movimiento Pueblo, Cambio y Democracia, que no llegó a ningún lado. Pero Alzate Bucaram conservó la presidencia del partido, en cambio ahora Lenín Moreno es presidente de Alianza País. El presidente Lenín Moreno ha insinuado alguna vez que dejará Alianza País por otro movimiento, o su intención es mejorar y depurar Alianza País y el proyecto político. Es que este es el movimiento de la Revolución Ciudadana, este es el movimiento que tiene que comprender el momento histórico que estamos viviendo. No es únicamente un cambio de estilos, un cambio de perfil, un cambio de manera de gobernar. Hay que entender, hay que comprender los resultados de las elecciones del día 2 de abril, pero más allá de eso yo pido, y creo que esa es una reflexión que tenemos que hacerla todos los militantes, las críticas siempre son necesarias, como ha dicho el presidente, nos ayudan a mejorar, esa es la asistencia, la asesoría gratuita, en palabras del propio mandatario, pero más allá de eso me parece que sí tenemos que ser mucho más objetivos en los señalamientos que desde el movimiento puedan existir en contra del presidente o en contra del gobierno. Se mantiene el mismo equipo económico, Alfredo, me parece que la columna vertebral de la soberanía económica han sido precisamente las decisiones que durante 11 años se han ido tomando, se han ido mejorando para hacer que el rector de la política económica sea el Estado y no los grupos de poder fácticos. Se mantiene la misma política internacional, la misma política exterior, la misma canciller de los inicios de la Revolución Ciudadana es la canciller de ahora. Me parece que al interior del gabinete, al interior de la Asamblea, tenemos compañeros identificados profundamente con este proceso, de manera que a veces sí me parece injustas las críticas, injustos los cuestionamientos cuando son de una manera abstracta, ¿no? Han pasado apenas un poco más de 100 días del gobierno. Han sido días en donde creo que Alianza País tiene que promover, tiene que conseguir que nuevamente el movimiento siga significando el respaldo que un gobierno tierno requiere, que un gobierno tierno necesita, más todavía cuando es el propio gobierno vencedor de la Revolución Ciudadana. Pero el asunto de la corrupción es un grave problema, que es lo que ha sacudido la escena política. Usted es coordinadora de la estrategia anticorrupción, que precisamente fue creada por la importancia que tiene este problema. Esta estrategia ¿funcionará solo respetando las otras funciones del Estado o reforzándolas y ciudadanizándolas mediante la consulta popular? Bueno, Alfredo, sobre eso nosotros, usted recordará, le presentamos una propuesta al presidente de la República que se va a ir desmenuzando y continuará siendo procesada por este frente. Muchísima gente lo que quiere es que nosotros llevemos a cabo una investigación y que a partir de eso señalemos con el dedo o acusemos a alguna persona como responsable de un negociado, de la firma de un contrato ilegal, en fin, de algún tipo de cuestión irregular, ¿verdad? Pero el frente no tiene entre sus facultades las de investigar, porque naturalmente eso se mantiene de acuerdo a la Constitución y a la ley en la Fiscalía General del Estado. Pero más allá de eso, consideramos que algunas de las estrategias que estamos procurando implementar, presentándole al presidente a que sea él quien tome las decisiones, por ejemplo, una ley del sistema de control, por ejemplo, la modificación en torno, después de la correspondiente consulta, ¿no? La modificación en torno a si la Contraloría debe mantenerse en una sola persona o si se podría hablar de un tribunal de cuentas, por ejemplo, en torno
a cambios sobre algunas leyes relacionadas con contratación pública. Esos son temas específicos que se pueden desarrollar desde la propuesta del Estado. Más allá de eso, también hay una réplica que se hace indispensable en el momento de combatir la corrupción, y es cómo se prepara la sociedad y la ciudadanía para enfrentar que es un flagelo presente no solo en el Ecuador, del año 2017, sino en el mundo entero y en todos los tiempos, ¿verdad? Ese es un tema que ha sido de manera recurrente discutido y esperamos que sobre eso todo el tiempo existan alternativas. La consulta popular legitima los diálogos y cancela cualquier deuda electoral de Lenín Moreno y los asambleístas de Alianza País con Rafael Correa. No, no tiene por qué cancelar, Alfredo, mientras exista gente que, claro, que quiere provocar eso, el derrumbe, la ruptura. Hay otra gente que sigue empeñada en que este gobierno se reconozca como el de la continuidad de la Revolución Ciudadana, que podemos identificar problemas que ha habido, como se presentan en todos los gobiernos, más todavía cuando las decisiones que se han tomado han sido profundas. Me parece que nadie, yo estoy en el Ministerio de Justicia en este periodo y le puedo asegurar, también habré tenido equivocaciones, también habrá quien después de mí, quien después de estar encargada del Ministerio de Justicia, tenga que primero identificar los problemas que han existido, que no se han podido superar, y ojalá los llegue a superar y haga un mejor trabajo. Pero más allá de eso, me parece que tenemos que ser no solamente generosos, sino consecuentes con este proceso de revolución ciudadana. Al pueblo del Ecuador le costó casi un siglo, ¿sí?, conseguir un gobierno como el de la Revolución Ciudadana, un gobierno de las transformaciones profundas, un gobierno de los derechos para el pueblo, un gobierno que cierre ya todas esas historias de despojo, esas historias de tanto y tanto avasallamiento para los derechos del pueblo. Y pretender separar, partir o romper este proceso, pues yo creo que sería inconsecuente con la historia del país. Bueno, en la consulta popular dirá la última palabra. Rosana Alvarado, ministra de Justicia y Derechos Humanos, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, buenos días. Wendy. Momento de hacer una pausa, Alfredo y amigos. Y al volver, Eduardo Mora, activista laboral del colectivo Y Si Te Pasa a Ti, el límite a la participación de todos los trabajadores en general en las utilidades de las empresas. Un reclamo desatendido que ahora se pide incluir en los diálogos del ministro de Trabajo. Ya regresamos con este análisis. La Ley de Justicia Laboral estableció el límite de 24 salarios básicos unificados al derecho de todos los trabajadores de participar en las utilidades de las empresas. Sus reclamos han sido ignorados y ahora, frente a la política del diálogo, presentan sus planteamientos ante el Ministerio del Trabajo. Eduardo Mora, activista laboral, vocero del grupo Y Si Te Pasa a Ti. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. El techo de 24 salarios básicos, que este año es de $8.874, fue fijado en el artículo 15 de la Ley de Justicia Laboral, que reforma el Código del Trabajo y establece que las utilidades distribuidas a las personas trabajadoras, conforme a lo señalado en el artículo anterior, no podrá exceder de 24 salarios básicos unificados del trabajador en general. Aproximadamente, ¿a cuántos trabajadores excluye? ¿Cuáles son las empresas incluidas? ¿Las de los grandes contribuyentes? Definitivamente y lamentablemente en abril de este año se hizo efectivo esta confiscación de los dineros de trabajadores privados, del cual, fruto de su trabajo, todos aquellos que excedían de 24 salarios básicos, se tomó estos dineros. Esto afecta a todos los sectores. Están incluidos más de 16.000 trabajadores y considérese a sus familias, incluyendo los menores de edad, los cuales están especialmente protegidos. Sectores tanto servicios petroleros, sectores de seguros y un sinnúmero de empresas. No puede haber producción si no hay empresario y trabajador. La producción existe por el trabajo de esa fuerza laboral. Definitivamente. En este caso, la reforma es que la confiscación fue, digamos, no a favor del empresario, sino a favor del Estado. A favor del Estado y tomando de dineros privados del trabajador, fruto de su trabajo.
quiero decir que hubo un atenuante al efecto de esta nociva ley en la justicia laboral. Fue un acuerdo ministerial número 62. Este acuerdo lo que hizo fue proteger y salvaguardar a aquellos sectores vulnerables de la sociedad, tal como así argumentó el acuerdo ministerial 62. Sin embargo, quiero mencionar y hoy hacer público que el gobierno del anterior presidente Correa, con una dedicatoria perversa, afectó no solamente al trabajador, sino que se ordenó un nuevo acuerdo ministerial que está vigente. Este acuerdo ministerial, ahora, el número 93. Pero vemos primero la base constitucional, que es muy importante para hablar de derechos irrenunciables, que son los de los trabajadores. Según el inciso sexto del artículo 328 de la Constitución, dice que por ley se fijarán los límites de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas de explotación de los recursos no renovables. Es decir, es el único caso. Empresas que explotan recursos no renovables. El origen del problema entonces fue el elevado monto de los trabajadores de la telefonía móvil. Pero la telefonía móvil explota un recurso no renovable. ¿Y por qué se incluyó a todos los trabajadores? Eso fue solamente un pretexto, como menciono, definitivamente, el afectar a todos los trabajadores, porque se ha confundido y se ha pensado que aún solamente son ciertos sectores de trabajadores, pero no, es todo trabajador ecuatoriano que está percibiendo, fruto de su trabajo, más de estos 24 salarios básicos. Repito nuevamente, la afectación es también para las cargas familiares, dado el acuerdo ministerial vigente. Hemos solicitado y consideramos importante al señor presidente Lenín Moreno, dado que tiene la oportunidad histórica de convertirse en el presidente de los trabajadores, que promueva en la ley y en el nuevo Código del Trabajo no solamente la oportunidad de generar nuevas plazas de empleo que tanto necesita este país, sino también derogar el límite de las utilidades. Es importantísimo entonces ser escuchados. Señor ministro Raúl Ledesma, nosotros consideramos que los diálogos van a generar acuerdo entre las partes. Necesitamos que el acuerdo 93 sea derogado. Escuchen nuestros insumos. Eso, en el gobierno del presidente Correa, el acuerdo ministerial 093 de 22 de mayo, 2 días antes de que termine su periodo, fue expedido por la ministra encargada del Trabajo para regular las utilidades, y ustedes afirman que vulneró el derecho de las cargas familiares, que incluye menores de edad. ¿Cómo afecta este acuerdo a las cargas familiares? Definitivamente, considérese que todo lo que es cargas familiares, niños, niñas, adolescentes, aquellos que tienen enfermedades catastróficas, aquellos que son discapacitados, aquellos que reciben pensiones alimenticias, en este momento están desprotegidos. Y eso es severo. No se puede seguir tocando estos dineros que pertenecen al trabajador y a sus familias. Necesitamos que el nuevo Código del Trabajo incluya entre las articulaciones. Hay 27 articulaciones referentes a utilidades en el Código del Trabajo. Nosotros hemos presentado nuestras observaciones. Hasta la fecha hemos recibido la confirmación de la atención y cuándo podremos presentar estas observaciones. Definitivamente los sectores son de alta protección, los niños, niñas y adolescentes. Es importante. Concretamente lo que reclaman actualmente es que dentro del proceso de diálogo que ha establecido el ministro, que va a reformar el Código del Trabajo, se reformen todos los artículos que reformó la Ley de Justicia Laboral del presidente Correa, que suprimió o que le puso un límite, mejor dicho, a la participación en las utilidades de las empresas. Eso es lo que se pide concretamente. Nosotros pedimos básicamente 2 acciones. Primero, a nivel del Ministerio del Trabajo, una acción temporal donde se derogue el acuerdo 93. Pedimos también a la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, llame al señor ministro para que explique por qué aún está vigente este acuerdo 93. Pero sabemos que finalmente es la Corte Constitucional quien tiene nuestra demanda congelada más de 600 días sin ser atendidos. No solo nuestro sector, sino que vemos que en la Corte hay muchos más casos que siguen ahí detenidos. Necesitamos una atención. Los casos que se refieren a los ciudadanos, no los casos que se refieren a los intereses del Estado, porque eso es lo extraño en la época de la confrontación, que las garantías constitucionales son de los ciudadanos frente al Estado,
y no del Estado frente a los ciudadanos, como fue la práctica en esa época. Lamentablemente, cuando presentamos nuestra demanda inclusive, presentamos ahí que se nos ponga una acción de protección. Esta fue desestimada. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? La atención inmediata de cada uno de los organismos. Señor presidente Lenín Moreno, señor ministro Raúl Ledesma y señores comisión permanente de la Asamblea en el derecho de los trabajadores. Los trabajadores estamos muy interesados en presentar este aporte. Esto está afectando a todos los trabajadores y en este momento, según el acuerdo vigente, todas las familias y todos los menores están siendo afectados. Eduardo Mora, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Wendy. Más adelante, cuando regresemos aquí en Contacto Directo, estará con nosotros Tania Mazón, directora provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza. Derecho a la réplica al asambleísta Raúl Tello, solicitante de juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura. Ya regresamos. Una reforma es una corrección de abusos. Una revolución es una transferencia de poder. Así lo dijo Edward George Bulwer Lytton, escritor y político inglés. Tania Mazón, directora provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza, ha solicitado el derecho a la réplica al asambleísta por Pastaza Raúl Tello, uno de los solicitantes del juicio político a Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Tania Mazón, directora del Consejo de la Judicatura de Pastaza, exdiputada por Pachacutic. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, un gusto estar aquí presente. Empecemos con lo que afirmó el asambleísta Raúl Tello respecto a la vinculación con Alianza País. Veamos. Existe la vinculación directa entre quienes no han sido sancionados o han sido protegidos por parte del Consejo de la Judicatura con el partido de gobierno. La directora del Consejo de la Judicatura es precisamente de Alianza País y eso todos lo conocemos. Y además jueza en la provincia de Pastaza. Y en su momento tenemos un caso en que un juez fue destituido por error inexcusable, un juez de un nivel inferior. Pero los jueces vinculados a Alianza País que determinaron exactamente lo mismo que el juez de nivel inferior, no fueron sancionados de la misma manera. Ellos fueron sancionados apenas con 30 días de suspensión, cuando se trata del mismo caso. Es decir, existió discrecionalidad por parte del Consejo de la Judicatura en la finalidad de proteger a quienes tienen una vinculación de carácter política con el correísmo de manera fundamental. ¿Por qué el trato preferencial a los de Alianza País? Su réplica. De ninguna manera, doctor Pinargote, las afirmaciones del asambleísta Tello están fuera de la verdad y quiero decirle que mi filiación política no la mantengo, puesto que yo sí participé políticamente, ejercí funciones, pero desde que soy jueza de corte provincial dejé la afiliación política. Y en este aspecto lo que menciona el diputado Tello es simplemente para desvanecer todo un trabajo que se ha hecho en pro de la administración de justicia. Yo quiero recordar ese viejo país donde el asambleísta Tello, diputado Tello, se elegían a los jueces de Corte Nacional y cooptaban los jueces de corte provincial, y tenemos, por ejemplo, en el caso del mismo asambleísta Tello, donde fue acusado por la Contraloría General del Estado de enriquecimiento ilícito cuando fue alcalde de la ciudad de Puyo y fue sobreseído provisionalmente exclusivamente en esta causa penal donde él tiene. El decir que jueces que hemos ingresado por un concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana no son sancionados por tener cual o tal filiación política es algo ilógico. Nosotros como jueces no tenemos ninguna afiliación política partidista. Nosotros debemos tomar en cuenta la independencia judicial
y tomar las decisiones con imparcialidad. Ahora yo me encuentro como directora del Consejo de la Judicatura, donde hago también los procesos de control disciplinario, y los jueces hemos ingresado con concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana, pero también somos parte de un control social que lo ejercen tanto la ciudadanía, los mismos jueces y el tema del Consejo de la Judicatura de oficio para este tema del control disciplinario. No se ve en una misma falta, como dice el asambleísta Tello. Pero en el caso suyo, tendrían digamos, que revisar cada uno de los procesos. Siendo jueza de la Corte Provincial y siendo directora del Consejo Provincial de la Judicatura, ¿no habría una incompatibilidad porque se podría presentar un caso en que se tenga que, digamos, sancionar por error inexcusable o iniciar un proceso, por ejemplo, contra usted mismo? Y si usted está en el Consejo, ¿cómo funciona eso? Bueno, dentro de eso yo estoy encargada del Consejo de la Judicatura, no estoy ejerciendo mis funciones como jueza, y si viene una queja hacia mí, es el director general del Consejo de la Judicatura quien tiene que trabajar esta queja o denuncia de cualquier ciudadano o de cualquier persona. No hay incompatibilidad en el tema del cargo, mejor nosotros lo que hemos hecho es fortalecer este proceso de transformación de la justicia, que de cada 10 ecuatorianos, 7 se encuentran satisfechos de la administración de justicia en general. El asambleísta Raúl Tello también se refirió a un juicio penal en contra de Tania Mazón. Veamos. Un caso reciente en la provincia de Pastaza. La directora del Consejo de la Judicatura, que a su vez es jueza, tuvo una denuncia de carácter penal. Utilizaron una serie de artificios para que, ante el llamado de la fiscal a la audiencia de formulación de cargos, no se realice. Y efectivamente no se realizó. Y luego, ¿qué es lo que ocurrió? Desde Quito le remueven a esa fiscal y nombran una fiscal acá en la provincia de Pichincha. Y obviamente el caso está en cero, protegiéndole a la directora del Consejo de la Judicatura involucrada en un caso de carácter penal, a pesar de que el Consejo de la Judicatura acá conoce que debió de establecer por lo menos la suspensión en la finalidad de que esa ciudadana tenga, como tiene que ser, el derecho a la defensa, pero obviamente en condiciones de todos los ciudadanos. Su réplica. En este sentido, yo quiero decirle al asambleísta Tello que por causa de él mismo, por vulnerar la independencia externa de funciones del Estado, porque fue él en su casa, en el domicilio de la ciudad de Puyo, que se reunió con los fiscales de este caso, me vio obligada como usuaria del sistema de justicia a pedir que haya imparcialidad de los señores fiscales, y es por eso que fue aceptada mi petición y no fue removida la fiscal en ningún momento. Lo que pasó es este tema, que es de carácter administrativo, que fue derivado al tema penal, fue y enviado a la ciudad de Quito para que sea un fiscal imparcial, lejos de presiones políticas del asambleísta Tello, que esté ejerciendo, que quiere tener el tema de la justicia en sus manos, para manejar la justicia en sus manos. Por eso pedí yo, como sujeto procesal, que esta investigación venga a la ciudad de Quito y que sea un fiscal que pueda revisar estos casos, y eso no se ha quedado en la impunidad de ninguna manera, está con la tramitación suficiente y necesaria, y es el fiscal el que tiene que pronunciarse. Lastimosamente, cuando quieren captar las cuotas de poder para manejar la justicia de la manera que ya eran acostumbrados a manejar, hay este tipo de hechos que lastimosamente no quieren ver todo un proceso que se viene llevando a cabo con concursos de méritos y oposición e impugnación ciudadana, con oralidad, con temas de control disciplinario, con procesos de participación y control social, como debe ser una justicia transparente, una justicia independiente. Cuando quiere el poder político tomar la mano de la justicia, ahí son las referencias como las que hace el asambleísta Tello, que pidió que se hagan y que pongan y formulen cargos en mi contra en su casa, en su domicilio, en la reunión que mantuvo con los fiscales en la provincia de Pastaza.
Tania Mazón, directora del Consejo de la Judicatura de Pastaza, ha ejercido usted su derecho a la réplica. Buenos días. Gracias. Y gracias. Wendy. Solo para concluir, Alfredo y amigos, invitarlos mañana a las 7 en punto de la mañana, aquí en Contacto Directo. Que tengan un muy buen día. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.